Muchísimas gracias. De todo, ¿no? Agradezco la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Debéis estar todos con hambre, ¿verdad? Ya. Tengo un montón de proyectos para enseñar. Trataré de ser sucinto, rápido y vamos allá. Cuando José María me pidió, ¿no?, para hacer la presentación, el título, ¿no?, es el espacio público en las áreas metropolitanas como herramientas de mejora y protección del medio ambiente urbano. Yo traduje un poco la temática a través de estrategias de intervención de diversos proyectos en los cuales hemos actuado en el área, ¿no? Vamos a ver. Vale, empiezo con un par de imágenes bien representativas. Realmente esta es una imagen que corresponde a un trabajo hecho por Nicolau Maria Riba i Tudoric, arquitecto nacido a finales del siglo XIX, y él hizo un trabajo, él fue director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona, hizo un trabajo del todo actual, diría, ¿no?, donde él establecía unas diversas categorías, unas diversas puntualizaciones a nivel de ciudad. Esta sería, en abstracto, la ciudad de Barcelona. Para quien conoce, Barcelona está rodeada, ¿no?, mar Mediterráneo, el río Besós, el río Llobregat y la sierra de Collserola. Y él estableció a través de ciertas coronas, ¿no?, una temática de sistema de espacios libres, donde desde los primeros parques interiores que él llamaba, después habría una cintura de parques suburbanos para acabar con la cintura de parques exteriores. Todo eso en un gradiente, ¿no?, de menor a mayor, ¿no?, conforme se iba alejando del centro, y donde consideraba reservas de paisaje, ¿no?, por el mismo hablado, donde ya se consideraban lugares con dinámicas naturales potentes incorporadas a lo que sería lugares libres donde poder usufruir, ¿no?, el ocio, ¿no?, y el disfrute de la naturaleza. Y de aquí paso para otro esquema del amigo científico, ambientalista y geógrafo Martí Boada. Este ya es un dibujo de 2012, ¿no?, que aquí él trabaja mucho con lo que serían los nódulos de recarga, ¿no? Nódulos de recarga vendría, no se ve muy bien, pero aquí tenemos otra vez, ¿no?, la montaña de Collserola, tenemos el mar Mediterráneo aquí abajo en flojito, y luego tenemos este negativo o positivo, ¿no? El sistema construido sería el gris flojito, ¿no?, y los nódulos de recarga serían el gris oscuro. Eso viene a ser un poquito lo que él llama la desfrontalización del territorio y estructuración de los nódulos de recarga. Todo ello viene un poquito dado respecto a sus teorías, ¿no?, de las temáticas respecto a naturalización de lo que sería el ambiente de la biodiversidad silvestre, ¿no? Los indicativos de presencia de fauna silvestre en la ciudad podrían determinar que efectivamente esas redes están consolidadas y están totalmente aceptadas, ¿no? Y aquí ya paso a enseñar los proyectos, ¿no?, de nuestro despacho. Somos 3 socios, ¿no? Es Imagen Sana, que es la que está en medio, Conchita de la Villa y yo. Tenemos despacho originalmente en Barcelona, hace 4 años y medio fundamos el despacho en Sao Paulo y tenemos una sede regional en Teresina, en el nordeste. Cuando hablaba de las estrategias, ¿no?, de trabajo, me refería a ir pasando los proyectos que os voy a enseñar con conceptos muy claros. Son bastantes proyectos, pero lo que me interesaría es que se quedara un poquito cuáles son estas estrategias de entrada en cada uno de ellos, ¿no? En este, por ejemplo, es lo que está poniendo aquí, ¿no?, interrogando la memoria del lugar. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver en un proyecto que es la restauración del Cerro de la Rovira. Es un proyecto que está situado respecto a Barcelona, en lo que sería esta zona, ¿no? Podría llamarse en su época
área metropolitana respecto al centro o respecto al centro expandido que sería la trama de Cerdá, ¿no? Perdón. Corresponde a una situación en Barcelona donde, curiosamente, estas zonas de espacios libres coinciden bastante con promontorios, ¿no? Cerros, donde ya ven, ¿no? O sea, aquí, volviendo aquí, tenemos, ¿no? el Cerro de la Rovira, tenemos Parc Güell, tenemos Montjuïc y otra vez, ¿no? El Parque de Collserola. La única pieza de parque así grande, así de herencia histórica, es el Parque de la Ciudadela, ¿no? Ya en el llano. Pero vamos a avanzar, que si no, no vamos a acabar. Es un lugar donde, decía yo, hay un componente muy grande, muy potente, histórico, donde hay una serie de layers que van superponiéndose. Es una situación fantástica, unas vistas increíbles, donde básicamente tenemos tres protagonistas. Una es la herencia de los muros de las baterías antiaéreas que fueron construidas en el gobierno republicano para combater los bombardeos de los aviones italianos. Después, posteriormente, cuando ya acabó la guerra, fue utilizado, bueno, ocupado por una área carente, ¿no? Una pequeña favela, 100 familias, y luego tenemos el vestigio de los muros de los agricultores, ¿no? Que, ¿no? Consecuentemente, a lo largo de la historia, fueron cultivando los cerros. De ahí, una vez acaba la guerra civil, las baterías enteras son abandonadas, el lugar cae en desuso, bueno, acaba siendo un secret spot en la ciudad. No por eso tiene ausencia de interés, pero sí que hay actividades pues, un poquito al margen de lo que sería la ley en el lugar, motivo por el cual pues, acaba siendo un lugar así desconocido. Entonces, las barracas, ¿no? Ya en los años 60, por efecto de la inmigración, ¿no? Y el estado en el cual nosotros lo encontramos, y luego los muros de piedra que comentaba, ¿no? Vestigios de muros en piedra en seco, bien tradicionales en nuestro Mediterráneo. La actuación acabó siendo una actuación de mínimos, es decir, mínimos me refiero a mínimos de intervención, máximo de representación de lo que el lugar acaba siendo, ¿no? Hablando de memoria. Hablar de memoria significa conservar los muros de las baterías antiaéreas y no solo eso, significa conservar los pavimentos con los cuales habían sido hechas las barracas. Fuera de esto, es un proyecto de reconocimiento del asentamiento, de congelación, de cierta manera, del lugar y barandillas y caminos, ¿no? Donde realmente la intensidad la tiene el mismo lugar, ¿no? Es un lugar mágico a nivel de vistas, porque tienes la ciudad formal de Cerdá por un lado y tienes la ciudad informal, de alguna manera, que está en el otro lado, que sería pues, Horta, Guinardó, etcétera, ¿no? Un lugar donde se propicia perfectamente a que se resuelva como un lugar de estar y donde la gente pues, se coloca a gusto como se quiere. O sea, no se obliga a sentar en un banco y mirar hacia donde tal. No, cada uno se siente completamente ¿no? a voluntad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esta sería la otra vista, hacia Collserola, ¿no? Estamos hablando de Collserola, pues aquí la tenemos. Otra estrategia, ¿no? Rescatar las identidades. Aquí sería ya más ir a un nódulo menor, que es una plaza en Igualada, pequeña, pero no por eso con falta de uso. Era una plaza en su origen muy triturada en sus ambientes, en su configuración. Como pueden ver, ¿no? Esta es la plaza, aquí hay un edificio y en definitiva acababa teniendo una acera
perimetral, con unos juegos infantiles y tal. Una plaza descontextualizada de lo que sería el entorno a nivel de conexiones, ¿no? Cuando en realidad es un punto central de paso de gente constante durante el día. Una plaza donde, curiosamente, como son las cosas, es conocida como la plaza de las tortugas, y por una sencilla razón, y es que había unos juegos infantiles con forma de caparazón y acabó, ¿no?, llegando a la población de alguna manera de ese mote, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y el proyecto acaba siendo un proyecto que es opuesto a lo que existía antes. El proyecto acaba respondiendo o queriendo responder a los cruzamientos que la gente realiza en el lugar. El proyecto acaba comiéndose también lo que serían las islitas heredadas de lo que sería el urbanismo viario, ¿no?, rodoviario, de acabar asfaltando más de lo que es conveniente, o sea que se adapta estrictamente a lo que sería el lugar para el coche en lo necesario, estrictamente necesario, para poder reverter ese espacio para el peatón, ¿no? Ese sería el concepto. Las formas, etcétera, bueno, todas tienen reminiscencias a caparazón de tortuga, etcétera, un poquito dándole el carácter, ¿no?, que ya de por sí tenía lugar. Acaba siendo un espacio que nos gusta llamar, pues, de permeable delante de la ciudad, ¿no? Un espacio que también acaba teniendo sus zonas de juegos infantiles, pero rehúye un poquito a aquella sensación de trasto, ¿no?, en medio de la plaza, hasta el punto de que no hay vallas de contención de los niños, pero un banco, jardinera, etcétera, sirve para eso, para ese efecto, al mismo tiempo que sirve para que los papás se sienten, y del otro lado acaba siendo un banco que tiene una repercusión radial delante de lo que es la plaza, y luego está el otro, pues, de niños menores, con talud, etcétera. La cuestión al final es suavizar lo que serían las intervenciones para que sean lo más armónicas posibles. Y al final hicimos esta pequeño guiño de insertar estos caparazones de tortuga en el suelo, que al final son los itinerarios que la gente va haciendo, como se demuestra en invierno, cuando estas caparazones acaban siendo sepultados por la nieve, ¿no? Vale, resignificando espacios. Este es el Parque de la Clota, es un parque que se sitúa en el límite entre lo que sería la ciudad de Sabadell, al lado de Barcelona, y el campo agrícola. Ese espacio al final es un antiguo meandro del río Ripoll, un río sujeto a regímenes torrenciales, con lo cual ya se ve la erosión que acaba infligiendo en la ciudad. Un río que tradicionalmente, pues, en la época de la Revolución Industrial, ¿no?, nuestra textil, en los años 50, pues todas las fábricas se iban colocando allí, claro, obvio, ¿no?, te pones al lado del río para poder lanzar lo que te venga en gana. Pero lo que os decía de la configuración, ¿no?, orográfica del lugar, ¿no?, acaba dividiendo lo que sería la ciudad respecto a la trama agrícola, y donde la acción ideológica del río, más las diferentes actividades del hombre, acaban modelando el territorio, ¿no?, porque en definitiva en las llanuras se acaban organizando las huertas, ¿no?, y aquí no sé si lo apreciáis, pero hay estos barrancos tan imponentes. Estos barrancos que en definitiva acabarán albergando lo que sería nuestra inmigración del sur, más una vez para Cataluña, donde quien tenía posibilidad acababa, ¿no?, viviendo en una barraca, digamos, ¿no? Quien no tenía posibilidad acababa viviendo en una cueva al margen, ¿no?, del río, en un territorio completamente inestable y con el consecuente peligro. El lugar en cuestión acaba siendo un antiguo asentamiento precario, ¿no?
que sería este de aquí, que son aproximadamente 4,6 hectáreas. Un lugar, como comentaba, antiguo meandro del río, la forma lo delata, y que acaba formando parte de un sistema de espacios que a partir del 90 en el Ayuntamiento de Sabadell se impulsó, ¿no?, el plan de recuperación, de rescate del río para la ciudad, ¿no? La ciudad acaba viviendo de espaldas al río y en ese momento pues este rescate de estos espacios acaban ¿no?, consolidando este nuevo frente, ¿no? Lo primero, pues trabajar lo que son las conexiones entre ambos lados, entre el mismo. Descubrimos que este antiguo meandro ya nos delataba el hecho de que no está a cota de río, está a cota más elevada, que es un antiguo pues vertedero donde se encuentra de todo, ¿no? Entre algunas cosas, pues lo que serían los textiles que sobraban, aparte de los restos de las barracas que ocupaban el lugar. Cuando se demolieron, pues bueno, el resultado de la demolición se quedó allí y acabó configurando este descansillo entre lo que sería la cota del río y lo que sería la cota de la ciudad, ¿no? Perdón. Aquí tenemos una foto aérea donde se puede apreciar, ¿no?, aún en el momento pues de ir a ejecutar el proyecto, donde había pues ¿no?, se aportaba un material. Y aquí ya lo que sería el proyecto. El proyecto acaba siendo un homenaje un poco al vacío provocado por la propia demolición del asentamiento precario, ¿no?, que sería esta área aquí. Esta zona, bueno, luego hablaré del homenaje. Primero hablemos del drenaje, porque por el hecho de que el espacio está ocupado por demolición, ¿no?, etcétera, lo hace que el espacio sea un espacio completamente inestable, sujeto a cambios constantes de nivel, cuando nosotros estamos queriendo consolidar una planeidad en el parque, ¿no? También se nos solicita este uso para poder considerar el lugar como lugares para fiestas, eventos, etcétera. Entonces, primordial el trabajo del drenaje, o sea, vuelvo aquí un momento, pero todas las aguas de la ciudad acaban, ¿no?, de este sector, acaban viniendo aquí, decantan, pasan por este espacio, se filtran y acaban llegando al río. Entonces, principal función del lugar era conseguir pillar lo máximo de antes posible esas aguas para lanzarlas al río a través de canalizaciones, que no son canalizaciones, acaban siendo cunetas, pero son cunetas de un tamaño considerable que, bueno, cuando están secas acaban siendo también una suerte de caminos, ¿no?, donde los drenajes están también incorporados en el diseño, etcétera, ¿no? Y el espacio central, vuelvo al tema del homenaje al lugar, que utilizamos las probetas en la época en España, 2007-2008, se construía de una manera tremenda, con lo cual el laboratorio de pruebas no acabó rompiendo lo que sería la serie, ¿no?, la tercera serie de probetas, y las regalaban, con lo cual acabamos haciendo una especie de anfiteatro muy mínimo que acaba siendo una marca en el paisaje y acaba abrigando concéntricamente el espacio este que queríamos reconocer. Y luego hay unas transiciones, ¿no?, hacia el nivel de río, que serían estas aquí, que son muy low cost, o sea, muy económico, donde acabas pues saltando a lo que sería el paseo de río, ¿no? Voy rápido. Esta sería otra transición, materiales básicos. Y este es el canal de regantes de los hortelanos que hemos visto antes, que en definitiva estaba escondido, tenía infinitas pérdidas y lo dejamos aparente, ¿no?, para que pudiera pues ser reconocido visualmente desde fuera. Y algunas visiones, ¿no?, del lugar, un lugar que acaba utilizando pues las especies arbóreas que ya en el mismo proyecto general se están utilizando, etcétera, y acaba consolidándose como un espacio de descanso entre la ciudad y el río, ¿no?, este espacio intermediario con algunas
de las fases. Dando accesibilidad. Estos son los jardines. Volvemos a nuestra montaña de Collserola, en Barcelona. El río Besós está aquí al lado. Y nos situamos en este límite entre lo que sería la ciudad y la montaña de Collserola. ¿Qué sucede aquí? La alcaldía abrió una calle, que es esta, para darle salida a todos estos vecinos, ¿no? Todo esto sucede en Roquetas, un barrio también autoconstruido por la inmigración en los años 50, más una vez. Un barrio multirracial con una consolidación a nivel social bastante potente, donde el ayuntamiento ha invertido muchísimo dinero durante los últimos, se puede decir, 20 años para hacerlo accesible, porque no es un lugar nada accesible. Donde se han hecho escaleras, se han puesto ascensores, etc. El solar en cuestión es este de aquí. Es un límite urbano delante de Collserola, como podéis ver, muy potente, con una vista fantástica hacia la ciudad, utilizado como estacionamiento hasta hace poco, bueno, hasta que no se hicieron las obras, obvio, y apropiado, ¿no?, por este límite de ciudad como huertas, ¿no? Obvio, ¿no? Es un espacio disponible, pues bueno, vamos a utilizarlo, ¿no? Podéis preguntar, ¿qué significa hacer un jardín delante de esa reserva paisajística, como llamó Ribetú d'Orí, ¿no?, de Collserola? La razón es esa, la accesibilidad. Collserola es así. Nosotros queremos hacer un parque accesible, un parque de proximidad para la población, ¿no? Estos son los límites con los que tuvimos que ir pactando caso a caso. Es un área de 5.500 metros cuadrados, no es muy grande, con 20 metros de desnivel. Esa es la principal dificultad, en realidad, ¿no? Y donde queríamos establecer un recorrido. Aquí abro un paréntesis, que es casi, no es un paréntesis, sino que sería lo principal del proyecto, y es que la comunidad está pidiendo un jardín de plantas aromáticas, ¿no? En las reuniones, ¿no? Y dices, bueno, interesante, pero trabajando conjuntamente con un maestro jardinero, bien conocedor de las plantas mediterráneas y aromáticas ya incluidas en esas, dice, bueno, las plantas aromáticas no solo son la lavanda, la salvia y el romero, ¿no? Todas las plantas desprenden olor, etc. Bueno, y ahí entonces poco a poco fuimos consolidando, fuimos construyendo un jardín de plantas mediterráneas y plantas bueno, adaptadas al clima mediterráneo, en definitiva, ¿no? Ya veis el desnivel, que es bastante importante, el trabajo que hicimos conjuntamente con el maestro jardinero, donde las intenciones arquitectónicas de querer tener, ¿no?, pues arbusto alto, arbusto mediano, arbusto pequeño, acababan consolidando unas ciertas visuales, etcétera, no entrar en detalle, pero la intencionalidad es que la vegetación, o sea, los árboles que ya existen en el lugar entran en el ámbito, que a la vez son árboles que te encuentras en la montaña de Collserola. Ahora lo vamos a ver. Esta es la planta cenital desde Google. Aquí solo añadir el hecho del cerramiento. Cerramiento exterior no es un cerramiento perimetral, es un cerramiento que acaba dialogando con estas formas. El parque es una rampa que acaba teniendo 3 descansos, ¿no? O sea, tú entras por aquí, llegas a subes y ya sales por aquí. Estas 2 de aquí eran destinadas un poco para realocar las huertas de los vecinos. Aquí es un poco el estado inicial de plantación y aquí es un estado un poquito más maduro, donde poco a poco se va apreciando esta intencionalidad que se quiere dar al lugar de transición, de estar en Collserola, no estar en Barcelona, ¿no? Y aquí algunas fotos en el estado inicial aún, porque están bastante pequeñitas la vegetación, pero donde ya se puede apreciar aquí el romero, etcétera, con multiplicidad de otras plantaciones. El mobiliario urbano también lo elegimos en acero
Cortén por la semejanza que puede tener, ¿no?, con los árboles de alrededor. La valla que va dialogando también con lo que serían los jardines. Y vamos allá. Un punto más elevado donde hay una pequeña grada, ¿no?, con la vista para Barcelona. Potencializando el lugar. Voy a pasar muy rápidamente dos frentes marítimos. Este es en Playa de San Sebastián, en Sitges. Aquí tenemos el centro histórico con la muralla. Y esta es la playa que tradicionalmente utilizaban los pescadores, ¿no? Ya se ve, los barcos, etcétera, donde acaba siendo una playa cerrada y donde nosotros el proyecto lo acabamos llamando, es un proyecto de corte, es un proyecto de sección, que sería esta aquí. Ahora veréis por qué. Y donde la fluidez del espacio es la que acaba queriendo reinar en la propuesta. Este sería el estado actual que nos encontramos. Esto fue un concurso, no lo ganamos, pero estamos contentos del resultado. Un paseo marítimo sin posibilidad apenas de tener un paseo así fluido, con utilización de balaustradas prefabricadas, estas así absolutamente dudosas, y con la primera línea de mar ocupada por coches, ¿no? Es algo bastante impensable. Nuestra propuesta era esta, la de limpiar, ¿no? Muchas veces acabamos trabajando con la desconstrucción del lugar para tener la esencia del mismo, ¿no? Porque al final los trastos acaban menospreciando el lugar, ¿no? Ya veis lo que hablábamos antes, los coches han desaparecido, simplemente hay un horario para entrar y salir de los vecinos, son realocados en estacionamientos anexos al área. El paseo acaba siendo un paseo franco, tranquilo, con unas escaleras, pero con unas rampas incorporadas en la propia escalera grada, ¿no? Y no es más que pues, un descanso a través del cual, un artefacto construido, a través del cual se pasa la arena, que de por sí también fluctúa, y a través de la arena pues, se pasa al agua, ¿no? Al final son 3 estadios diferentes de materia que cada una acaba viviendo pues, el lugar que le toca, ¿no? Más una vez esta la pillé bastante bien porque está el ciclista aquí pasando, la niña, no sé qué, y en definitiva pues esta sería la otra visión para el otro lado, ¿no? Donde se acaba alargando el muro, se acaba metiendo dentro de la arena y ya se prevé pues, que la arena si fluctúa, pues que el muro está construido más para abajo. Bueno, en definitiva, trabajar armónicamente para que hasta desde las terrazas del bar que están encima, pues se pueda ver el mar, ¿no? Porque nada más obvio que eso, ¿no? Trabajando con las herramientas del lugar, esto ya es, de nuevo, estamos en Barcelona, ahí está nuestra amiga Collserola, el aeropuerto de Barcelona y el Prat de Llobregat, con el río Llobregat aquí. Estamos en una zona del parque agrario, ¿no? Que sería todo este de aquí, donde los mismos agricultores plantaron pinos para evitar que las dunas de arena avanzasen en sus campos y donde se ha acabado consolidando pues, un área de tejido urbano pues, más o menos de lujo, donde en los años 60 pues, habían pues, estas construcciones así descontroladas. El sistema dunar estaba impecable y ha llegado así hasta más o menos nuestros días, ¿no? La sección fantástica de dunas con su vegetación, los pinos, que corresponde perfectamente a lo que serían los aerosoles salinos, ¿no? De aquí no crecen más, con su biodiversidad inherente a cada uno de los hábitats, ¿no? Que corresponde a cada uno de esos lugares. Y, en definitiva, pues esto es un poquito la construcción, las características. Este de aquí es el biólogo, porque lo que hicimos es pillar todas las mudas posibles para después reimplantarlas en el lugar.
Este es el proyecto, es un proyecto de trabajar un poco, como decía, con las herramientas del lugar. Trabajar con la sinuosidad, trabajar con el hecho de que las dunas van a moverse y no nos vamos a oponer a ellas. Las dunas van a acabar colonizando el lugar, van a acabar dialogando con el lugar y vamos a tener que lidiar con ello, ¿no? Esto sería un paseo más central, más importante, más ligado con las conexiones de la urbanización, y luego se despega otro un poquito más sinuoso, a través del cual te acercas un poquito más a lo que sería el agua, y otros transversales, ¿no?, para saltar. Pero todo este espacio intermedio acaba siendo el lugar de la propia vegetación replantada. Esto es estadio bastante inicial, es un proyecto de mínimos, economía minimísima, y donde acaba siendo este el resultado, ¿no? Esto es una foto bastante del inicio, donde hoy en día es esto. Con lo cual, sí, tiene un cierto mantenimiento, pero si se usa, el mismo usar también acaba, ¿no?, generando estos caminos. Los pinos supercrecidos ya, estas transversalidades de madera. Habían otras pequeñitas que, obvio, la naturaleza ha acabado comiéndoselas, como tocaba, y, bueno, algunas fotos más. Modelando el paisaje, acaba siendo este proyecto de la clausura de un basurero, al lado de Barcelona, un espacio a 360 grados, donde se nos pide que completemos lo que acaba siendo una llanura bastante impresionante de un vertedero, ¿no? De un vertedero. Y allí se nos dice que tenemos tantos metros cúbicos de tierra que acabamos trabajándolos de esta manera, ¿no?, modelando unas dunas artificiales. Ya veis, el lugar es espectacular. Estas dunas artificiales acaban consolidando este tipo de configuraciones geométricas, que poéticamente pues, acaba siendo un lugar que por la propia configuración que tiene, como está sujeto a vientos, ¿no?, a todos los vientos dominantes del lugar, acaba siendo un atrapador de semillas, ¿no?, que decimos. Y con una primera hidrosiembra y una plantación mínima de árboles, pues al final se ha constatado que no solo hay las especies que plantamos, sino que bastantes más, ¿no? O sea que tiene como esa poesía de cazador de semillas. Consolidando redes verdes. Este es un corredor verde que forma parte, aquí está nuestra amiga Collserola de nuevo, Barcelona aquí abajo, el conector del Llobregat y el Besòs. Y es esta zona de aquí, que en definitiva sería una zona que está entre Sant Cugat y Cerdanyola del Vallès. Aquí se está impulsando un proyecto, que es este de aquí, un proyecto que está bastante bien, que no es nuestro, pero ya está incluyendo corredores verdes, etcétera, pero en sí lo que sería Cerdanyola y Sant Cugat acaba teniendo esta área que, como enseñaba antes, acaba siendo fundamental para consolidar lo que sería el corredor central, ¿no?, el conector central a nivel territorial, ¿no? Voy a pasar rápido. Esta es la propuesta y básicamente voy a contar un par de cosas. En la propuesta hay unas inundaciones en la parte de aquí abajo, donde está el río Sant Cugat, y lo que propusimos es una retención de agua, trabajando lo que sería el paisaje. En definitiva, es un territorio que es modelar una vez más el territorio para poder llenarlo de agua en época de lluvia, pero que es un lugar que en definitiva el resto del año pues forma parte del paisaje, ¿no? Y luego trabajamos también con un ecoducto, pero vamos rápido. Ay, que tengo mucha cosa, ¿eh? El Prat Nord. Aquí tenemos otra vez Barcelona, Collserola, el Llobregat. El Prat de Llobregat lo que quiere es ampliarse. El Prat es esto, es el delta del Llobregat, en definitiva, que esto es el río Llobregat. Aquí tenemos el aeropuerto y es esta zona de aquí, que son unas 400 hectáreas, que acaba siendo este espacio de aquí arriba,
donde es muy importante lo que sería la propia dinámica del río Bregat y las inundaciones al lugar, ¿no? Como indica este plano, y donde se quiere consolidar un anillo verde alrededor, no solo del Prat, sino también de esta ampliación. Esta es el área, un área sometida a grandes viales infraestructurales, ¿no? Por el hecho de estar en una zona industrial, una zona de conectores, en una zona de aeropuerto, donde se trabajó la topografía lo máximo posible. Hay que decir que este proyecto tiene como tema implícito el hecho de que el Prat que está aquí abajo quiere saltar a través de una vía, aquí está una vía principal. Lo que quieren hacer es enterrar esta vía, con lo cual el Prat pueda saltar al otro lado. Perdón. Un proyecto, el nuestro ya, donde, y aquí quería llegar, acaba abrazando todas las preexistencias que existen en el lugar, sean canales de riego, sean los caminos existentes, sean las antiguas, digamos, casas pairales, ¿no? De los agricultores, y incorporar toda esa trama a lo que sería el tejido del Prat existente. Que hay un estudio de cuencas, en definitiva, para ya establecer en el perímetro de la ciudad unos lugares que se puedan inundar en época de lluvias, que sería este el esquema, donde queríamos que los drenajes fueran superficiales, como sucede aquí en Mendoza, realmente también, y bueno, este sería el alcantarillado y este es el resultado final, donde acaba habiendo un parque central unido a lo que sería el canal que existía. Estas serían las zonas de borde, de parque, y un parque digamos, de anillo verde, ¿no? Las plazas con los drenajes aparentes y el borde hacia el río. Y aquí ya saltamos de continente, vamos a Brasil, donde voy a contar estos 3 proyectos muy rápidamente y muy así desde el punto de vista de estrategia. Costurando los tejidos urbanos. Estamos en la favela de Paraisópolis. Esta foto no sé si la habéis visto alguna vez, donde es real. O sea, la favela de Paraisópolis se construyó por nordestinos, ¿no? Que fueron a trabajar a Sao Paulo para construcción de, primero, el estadio de fútbol de Morumbi, que está al lado, y el barrio de Morumbi, que es un barrio de superlujo. Entonces, te encuentras estas paradojas, ¿no? A través de un muro tienes los dos mundos, uno al lado del otro. Con, bueno, este edificio es este de aquí, ¿no? Que cada uno de ellos tiene una piscinita mirando a la favela. Para que veáis muy rápidamente, desde el 40 es una antigua hacienda de café, cómo fue evolucionando, se construyó el loteamiento para ser un barrio de lujo, no obstante, justamente lo que se quedó en medio, que es la favela de Paraisópolis, se fue ocupando por los mismos trabajadores que fueron trabajando en las obras de alrededor y acabó creciendo de esta manera. El área que nos ocupa en el proyecto es esta de aquí, llamada el Grotown, en definitiva es el valle que tiene esta pinta, con esta área de riesgo por deslizamiento de tierras. Estas son la plaza principal, ¿no? Con sus juegos infantiles completamente detonados y la casuística del lugar. El ayuntamiento abrió entonces esta calle en medio y ahí propició varios proyectos. Uno de ellos es la Casa de la Música, desarrollada por Urban Think Tank, y nosotros hicimos el parque. Este es un parque de transición, en lo que vendría a ser todo lo que son las vías pequeñitas de lo que es la favela, a través del parque hasta llegar a la nueva dimensión de la vivienda que se está construyendo actualmente en Brasil, que es la vivienda social, que no acaba siendo más que una vivienda que está copiada de lo que serían los condominios de lujo, ¿no? Ya veis, ¿no? Aquí tienes los bloques con, ¿no?, sus cerramientos, con lo cual acaba matando todo lo que sería la vida de calle, todo lo bueno que pueda tener, ¿no?,
aunque tiene todo, ¿no?, millones de puntos negativos, pero todo lo bueno que pueda tener la favela. Es un proyecto que acaba desarrollándose en obra, ¿no? Bueno, esta ya es la obra, se abandona la obra por falta de pagos y se acaba volviendo a invadir. Algunas imágenes del proyecto. En definitiva, es un parque que desarrolla su itinerario a través de rampas y es un parque de transición, lo que sea la favela y ese nuevo mundo de los edificios potentes. Curiosamente, un día en reunión se expuso el caso de, ostras, esta planta parece una sanfona es un acordeón, ¿no? Sí, lo dije así como en plan broma, ahí en la comunidad, y se quedó el nombre, Parque Sanfona. Y es impresionante pues ¿no?, la responsabilidad que se acaba teniendo cuando uno acaba, ¿no?, emitiendo juicios de valor, de características diferentes, ¿no? Se trabajó con tierra armada, ¿no?, para evitar lo máximo posible lo que son los muros de hormigón. Y aquí muy rápidamente, aunque son proyectos bastante grandes, hay en Pirajusara, que es un poco más al sur de Sao Paulo, donde básicamente es reactivar lo que sería el río que existe en el lugar. Vamos rápido. El río está aquí abajo. La realidad es esta. Este forma parte de un programa de renovación de favelas en Sao Paulo, que se llama Renova Sao Paulo, ¿no? Y este básicamente es el Córrego Denis, que discurre en muchas de las partes debajo de casas. Estas áreas amarillas que veis aquí, todas estas son ocupaciones, con lo cual todo esto está ocupado por casas y todo esto también está ocupado por casas, ¿vale? Entonces el proyecto trata de reactivar, de hacer aflorar, de recolocar en su lugar lo que era el río que existía en su momento. Eso se pretende hacer no solo removiendo a la gente que ahora mismo está viviendo allí, pero consolidar el lugar con parques lineales donde hay reservatorios de agua también, reservatorios de retención de agua de lluvia, porque en la cota más baja, cuando llega ese afluente del Pirajusara, un río bien mayor, acaba inundando. Entonces, el trabajo acaba siendo un trabajo minucioso de recuperar, por ejemplo, ¿no?, aquí veis, aquí está bajando el río y este también que está aquí debajo de las casas, ¿no?, acabar activando espacios donde se acabe celebrando la presencia del agua. Aquí volvemos a tener el río, ¿no? Aquí está por aquí debajo de estas casas, aquí aflora, aquí está el lugar donde se encuentran, ¿no? Y varios ejemplos de, bueno, cómo sería esta vuelta a tener el río allí. Esto, claro, hay que decirlo de paso, solo se puede llegar a hacer si realmente se consigue colocar una red de alcantarillado consecuente, ¿no? Porque hoy en día no es más que el río es la alcantarilla a cielo abierto. Bueno, algunos trabajos para las retenciones de aguas. Y ahora ya solo viene este y otro más que voy muy rápido. Estamos en área de... Vale. Estamos en área no sale en portugués el nombre. Sí, de inundación, pero porque realmente es el territorio donde está el río Tieté, que es uno de los dos ríos importantes de Sao Paulo, sujeto completamente a inundación, como podéis ver. Uy. Bueno, donde el trabajo, estas son 400 hectáreas de área de reflexión con estas favelas, loteamientos, etcétera, que es el trabajo nuestro, en definitiva. La mancha de inundación con la cual empezamos a trabajar, el área en cuestión, ¿no?, sería esta borda. Esta es nuestra propuesta que hagamos en concurso, donde se acaba teniendo como estandarte el hecho de rescatar esta fachada delante del río, donde de repente aparece un plano de
ciclovía y de dique alrededor. Nosotros queríamos llegar al río y un plano para instalar un dique de protección, etcétera, que nadie ha calculado antes, etcétera, pues nos llega al lugar. Bueno, para concretar, nosotros acabamos trabajando, disminuyendo, claro, ese espacio que teníamos, ¿no? Holgado, más o menos holgado delante del río, lo acabamos adaptándolo al barrio, lo que sería intradique, consolidando lo que acabamos llamando una vía cívica de contorno que va incorporando placitas alrededor de, o sea, ¿no? A medida que va pasando, a medida que va sucediendo este espacio, y donde se van albergando esos espacios también de áreas inundables, que claro, al poner un dique necesitas también poder retener el agua que está dentro de la ciudad. Son áreas inundables que acaban siendo inundables solo cuando llueve. Cuando no llueve son parques para la población. Y ahora ya es el último. Esto es en Teresina, nordeste. Este es el lugar. Es un lugar donde hay... vamos a pasar. Teresina viene a ser este lugar, 700.000 habitantes, donde hay el río Potí, que llega al Parnaíba, divisor entre dos estados. La zona en concreto es esta de aquí. Es una vila, también, más una vez, donde existen todos estos remanescentes de brazos de río que han acabado siendo lagos ocupados, ¿no? Los objetivos, en definitiva, están todos expuestos aquí, pero el primero, como podéis ver, es colectar el alcantarillado y recuperar las aguas. A partir de allí, activar lo que serían los espacios alrededor de los lagos, trabajar los espacios transversales a lo que sería el diálogo entre esos lagos, bueno, varios planos. Esta es la zona más arriba, que en definitiva es una zona turística, que es el encuentro de los ríos, donde se activa todo un plan de nuevos usos, con reactivación de lo que es el parque de encuentro de los ríos. Aprovechamos lo que sería, que no he contado, que hay un dique de protección también de las inundaciones del propio río. Aprovechamos esas pendientes para establecer unas gradas, espacio para shows, museo del barro y del medio ambiente y zona deportiva. Con la dislocación, la vía ahora pasa por aquí y la dislocamos para aquí, con lo cual toda esta zona de aquí acaba siendo una zona de paseo, etc. Y solo mostrar esta más, que acaba teniendo la presencia de varios lagos, 1, 2, 3 y 4, para ver que el espacio público acaba siendo un espacio que acaba revertiendo en la ciudad y se acaba inundando todo el lugar con espacio público. Muy importante para que no se queden aislados del contexto general de la ciudad. Y 4 imágenes del lugar que vendrían a ser esas aquí, con un mirador para el río, etc. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.